Saludos, sean bienvenidos a esta nueva edición de La Carroza Fúnebre de Don José. El día de hoy escucharemos el cuento corto, Aluches, del autor Guillermo Ramírez. Recuerda que el tema de esta ocasión son las casas embrujadas. Pásate por el canal para ver más vídeos de horror. Sin más por el momento, suban a la carroza pues nos sumergiremos en la piel de este personaje. Hace algún tiempo me desenvolví dentro del ramo hotelero. Por ese mismo motivo, tuve que mudarme a Veracruz. La promesa que se me había hecho fue que me cambiarían de lugar a un hotel de Cancún en cuanto se abriera una plaza, teniendo que esperar alrededor de 6 meses, para al fin ser transferido a donde en realidad quería laborar. Como mi idea era irme de ese lugar en un lapso de alrededor 8 a 10 meses, me dieran o no la plaza, opté por rentar una pequeña casa de un solo piso casi a las afueras de la ciudad a la que llegué. Esta, era de esas que tienen un pequeño patio compartido, dividido solo por una reja. Desde el primer momento que estuve dentro, me di cuenta que antaño, el predio era uno solo con el de al lado. Solo que para disimular, el dueño había construido un muro casi exactamente a la mitad de este, digo casi, porque mi lado era un poco más amplio y, por la simpleza con la que había sido dividido el lugar, el espacio se veía muy mal distribuido y en algunas habitaciones, daba la sensación de estar en una vivienda sin acabar. Advertí enseguida que me había tocado un cacho de la sala, el baño y una recámara, improvisando cuartos como la cocina, que no tenía conexiones para gas, forzándome a utilizar una estufa eléctrica, que claro, usaba una larga extensión pues en ese cuarto no había conexión eléctrica, por fregadero, tenía una tina que reposaba sobre un banco y sustituyendo el grifo, una manguera, la que por desgracia fugaba mucho. Estaba también el cuarto de lavado, el cual solo tenía una lavadora muy antigua con, adivinen, otra extensión igual de larga que la primera. Agradecí no ser los vecinos, pues al menos mi baño y regadera estaban dentro de mi casa. Algo que desde el principio me incomodó, no porque profesara otra religión diferente a la de los arrendadores, la católica por si tenían duda, sino por el exceso con el que se repetían en toda la casa, fue ver imágenes de la Virgen de Guadalupe, crucifijos y cuadros de santos colgados en cada pared y habitación sin excepción. El dueño me dijo que era porque en esa parte de la ciudad había muchos aluches y seguido molestaban a la gente de por ahí. No siendo yo oriundo de la región, no reconocí ese término, pero la verdad tampoco me interesó, pues como todo, creí que sería un modismo para llamar así a algún sector vulnerable de la población y el arrendador, encomendándose a la ayuda divina, era todo lo que podía hacer por mí en esa situación. Noté también, que los hijos del matrimonio de al lado eran algo traviesos. Pues a través del débil muro podía escucharlos correr, gritar e incluso, algunas veces, hablar desde la sala de su casa. En otras ocasiones, y las veces que más me perturbaba oírlos, era cuando estaban en mi parte de la azotea. Sentir el retumbar de sus pies al correr sobre mí, seguido de sus risas traviesas, no era algo que estuviera dispuesto a soportar por mucho. Por si fuera poco, a veces también se escuchaba cómo arrojaban canicas o piedras pequeñas por todo el lugar desparramándose estas sobre todo el techo, pero sin lugar a dudas lo peor era cuando azotaban objetos contra el piso. De día y de noche, los benditos niños se la pasaban haciendo escándalo, aunque había algo que me inquietaba, el sonido de persecuciones también era posible oírlo a altas horas de la madrugada, me di cuenta, porque en algunas ocasiones el sonido era tan fuerte que me despertaba, haciéndome dudar si en realidad los niños eran responsables de este ruido. Llevaría alrededor de 3 meses, cuando ya muy curioso por saber qué era lo que sucedía, en una ocasión me encontré con la madre de los niños barriendo su lado del patio. Como no quería verme muy ansioso o preguntar directamente si sus hijos eran responsables de ese escándalo nocturno, comencé la conversación de una forma muy casual, hasta que por fin el tema se prestó. Ella algo seria, me contó que su familia también lo había escuchado, dándome a entender que sabía de qué le estaba hablando.
Me explicó que sus hijos tenían prohibido subir a jugar en la azotea, pues podían hacerse daño. Por lo que, hasta donde ella sabía, no jugaban ahí y mucho menos lo hacían de noche, hora en la que ella y su marido se encontraban en casa. La pareja pensaba que se trataba del viento arrastrando pequeñas piedras en el techo, cuando oían rodar canicas. Lo cual sí era posible porque en esa parte donde vivíamos los vientos eran fuertes. Sin embargo, a lo que si no le encontraban explicación era el sonido de gente corriendo o golpeando con mucha fuerza el techo. Al recién vivir allí, creyeron que era gente tratando de meterse en su hogar, pero cuando salían a ver se encontraban con que no había nadie. Con el tiempo y viendo que no era nada se acostumbraron. En lo personal, el tema de lo paranormal me fascina mucho. Aún así, lo respeto. Por ello no indague, ni trate de poner fin a lo que sea que viviera en mi azotea. Lo que sí hice fue quitar todas las imágenes religiosas de la pared. Como dije, profesaba la misma religión que el dueño del lugar, no así, su macabro gusto para elegir la decoración. En lo personal, nunca me han agradado los crucifijos ni imágenes de santos, principalmente, porque en vez de ver compasión en sus rostros siempre encuentro un sufrimiento indescriptible en ellos. A partir de esto, los sonidos de mi lado dejaron de escucharse. Anteriormente podía apreciarse el azotar de cosas y el tirar de canicas en ambos techos, por decir que eran dos aunque no estuvieran separados. Ahora, y poniendo mucha atención, era posible escucharlo solo del lado de mis vecinos. Esto, lejos de reconfortarme, me llenó de incertidumbre. Era muy notorio que ya nada pasaba de mi lado, y muy obvio a partir de qué acción se había detenido. Esto me hacía pensar, o los cuadros tenían algo que ver o lo de allá fuera estaba conforme con mi decisión. Puede que por esto, en las noches me despertara sobresaltado, sudando frío, con la sensación de que alguien me observaba. Puede ser, que por lo sugestionado que estaba, comenzara a devolverme descuidado. A veces, creía dejar las cosas en un lugar y cuando las buscaba, resultaba que se encontraban en otro. Había también ocasiones, que al salir del cuarto de lavado o la cocina, después de, según yo, cerrar las llaves, de un momento oía como el agua se estaba derramando, obligándome a regresar para ver cómo en efecto la llave se encontraba abierta. Pero de lejos, lo más aterrador era cuando me tocaban las puertas, la de la cocina, mi cuarto, y la entrada, además de escuchar con más frecuencia las risas de los niños de al lado. Lo raro es que ahora también era posible oírlas de noche. De no ser porque esto no me sucedía seguido, al menos 2 hechos así en la misma semana, hubiera creído que enteramente se trataba de algo paranormal. Cosa contraria a mis conocidos, quienes me decían que todo era obra de los aluches que jugaban conmigo. En particular Rosita, una compañera de trabajo con la que había comenzado a salir. Ella me dijo, que en esa parte de Veracruz era muy común que se manifestaran, pues como pasa siempre, las viviendas habían invadido su territorio. Ella me recomendó poner agua con miel y algunas mazorcas de maíz tierno o fruta en alguna parte fuera de mi casa no tan cerca del piso, junto con algunas piedras de jade. Me recomendó no indagar cuando escuchara sonidos raros o insultarlos cuando algo se me perdiera. Además de estos consejos, también me regaló algunos inciensos. Sorpresivamente, las cosas sí se calmaron aunque las risas seguían escuchándose, no cerca de mi casa o la de la familia de al lado, sino al pasar cerca de las demás casas. Pasaron un par de meses más sin ninguna novedad o manifestación extraña extra. En este tiempo había seguido el ejemplo de mis vecinos y decidí acostumbrarme en vez de entenderlo, incluso aunque no era normal, puedo decir que sí perdí el interés. Por otro lado, en mi trabajo, ya había pasado un buen tiempo como para saber si sería o no promovido. Aún así, en la oficina nadie decía nada. Esto generaba en mí gran expectativa, pues mi trabajo y desenvolvimiento les había gustado mucho a mis superiores. Aún así, no había confirmado nada. Recuerdo que por el mar de emociones quería estar solo en casa, aunque no estaba triste, solo muy ansioso.
Ese fin de semana, aproveché que los vecinos habían salido, y como terapia, desde temprano puse música, cantar me ayudaba a relajarme, hasta que en determinado momento del día, me sentí tan eufórico que, convencido de que cantaba bien, comencé a grabarme. De vez en cuando pausaba la grabación porque me movía de lugar, me da pena admitirlo, pero así anduve por toda la casa hasta que el sol comenzó a meterse. Aburrido por hacer esta actividad toda la mañana y parte de la tarde, pero mucho más relajado, decidí salir a comer en la plaza del lugar con Rosita, dejando la grabación olvidada. Al fin el sexto mes llegó, mis jefes me informaron que la plaza por la cual competía ya había sido ocupada. Me prometieron esperar otros 6 meses para ver si se abría otra plaza y que, igual que en esta ocasión, tendría que hacer méritos para quedarme con ella. La verdad sí pasó por mi mente quedarme, por Rosita, con quien ya había formalizado una relación, pero cuando supe que la plaza había sido dada a un familiar del gerente, sujeto sin experiencia para el cargo, y que aún tenía familia por recomendar para las mejores vacantes, no quise seguir regalándome trabajo. Recuerdo que ese día hasta me salí temprano de la oficina por la impotencia que sentía. Abandoné mi puesto de trabajo mientras mis compañeros me veían de forma atónita. Lo importante de esto fue que llegué de nuevo a mi hogar muy molesto. Al entrar, azoté de tal forma la puerta que el sonido provocado por el azotón calló las risas que se oían de los niños. Pasarían algunos momentos, los cuales yo ya había aprovechado para recostarme en la cama, antes de que la puerta de la entrada comenzara a sonar. Mi primera reacción fue gritarle a quien sea que estuviera del otro lado que se fuera, porque no estaba de humor para ver a nadie. Acto seguido me levanté de la cama para azotar la puerta de mi recámara. Entonces, y pasados algunos minutos, ahora la puerta que sonó fue la de mi habitación. En otro momento hubiera sentido pánico, no obstante la ira me hizo levantarme y abrir la puerta de inmediato. Claramente vi a un niño salir de mi sala por la puerta principal. Este al mismo tiempo, no tenía la apariencia de niño común, o bueno al menos el de uno de casa. Tenía una cabeza algo exagerada para la estatura y complexión de su cuerpo, su pelo estaba todo enmarañado, sin embargo este no estaba sucio, iba vestido solo con una especie de taparrabos y algo en su caminar me recordaba un poco a los monos. A juzgar por la distancia y la velocidad con la que salió corriendo de mi hogar, diría que medía alrededor de 1,20 m. Lo seguí hasta el patio donde le perdí la pista. De coraje, pasé a sentir asombro por lo que había visto. Así pasó una semana en la que preparé mi regreso a casa. Como quería salir de inmediato para evitarme molestas demoras o problemas con el equipaje, decidí regresar vía terrestre. El camino era largo y no en todas las partes del camino había buena recepción. Decidí que para no aburrirme me dedicaría a depurar imágenes y fotos de mi celular. Así fue como sin querer, me topé con la grabación de aquel día. Sonreí y por un momento decidí solo borrarlo, pero en el último momento lo empecé a reproducir. Me fui riendo gran parte de la grabación, hasta que llegué a los últimos 15 minutos. Mi voz se escuchaba lejana, al parecer, me encontraba en otra habitación, traté de recordar en dónde había dejado el celular en ese momento, pero no podía, las risas y cuchicheos, que se escuchaban cerca de la bocina no me lo permitía. Lo que sí recordaba bien era que en ningún momento había salido de casa. Me encontraba solo ese día. Pausé la grabación y me quité los audífonos. ¿Qué había sucedido? ¿Quiénes eran esos niños? ¿Y cómo se habían metido dentro de mi casa? ¿Serían, ellos, los aluches? Al fin recordé, cansado de realizar las labores de casa decidí bañarme antes de salir con Rosita. El celular en ese momento debía estar pausado en mi habitación, no tenía sentido estar tan lejos y seguir grabando, por eso recuerdo con claridad que lo pause, además todavía volví a mi cuarto a cambiarme y grabé un poco más, por lo que el celular debió de pausarse de nuevo antes de que yo saliera para que yo, sin sospechar nada, volviera a utilizar el teléfono como si nada. Los supuestos niños que escuchaba estaban dentro de mi habitación gritándole a la bocina de mi celular. Espantado, tomé mi teléfono y dejé que la grabación continuara. Eran alrededor de 4 minutos escuchando balbuceos, gritos y voces inentendibles de niños como de 3 años.
Después de esto, había otro corte, para dar paso a lo que recordaba. Yo cantando mientras me cambiaba, no obstante, muy al fondo podía escuchar las risas de niños y sus pequeños balbuceos. Este sonido de fondo lo reconocí de inmediato porque se escuchaba a lo largo de toda la grabación como fondo, eran la clase de risas que escuchaba todo el tiempo y que creía eran producidas por los hijos de mi vecina u otros niños cercanos. Bueno, espero hayan disfrutado de este viaje. Si no has visto los vídeos anteriores donde menciono algunas particularidades de casas embrujadas y relato algunas experiencias, te recomiendo que los veas, aquí debajo te dejaré los links. Si te gustó el vídeo, checa mi demás trabajo, no te arrepentirás. Por otro lado, recuerden también que estoy haciendo una recopilación de relatos, si deseas que el tuyo salga en un vídeo futuro, por favor compártelo por mensaje privado. Sin más por el momento se despide este humilde carrocero, dejándolos de vuelta en la primera parada, hasta que nos volvamos a encontrar.